Gusto verlos a todos. Gracias, Jaime. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues em, pedí que viéramos esta película y vamos a recordar un poco que la dinámica decía. Que íbamos a ver la película El cuaderno de Tommy, que está en Netflix, y teníamos las siguientes preguntas. ¿Consideras adecuada la decisión de la protagonista? ¿Cuál es tu opinión en cuanto al actuar del esposo? ¿Y conoces la legislación guatemalteca o de tu país en cuanto a estos temas? ¿Vieron la película? Sí, la vieron. Ay, ok. ¿Qué les pareció? Es de la vida real, por cierto. Pues a mí personalmente me impactó mucho verla. La acababa de ver, hacía como 15 días tal vez y mucho. Me gustó una parte de ella porque ella se puso a expresar todo lo que sentía y todo su proceso y no se guardó nada, ¿verdad? Incluso que hasta la entrevistaron y tanta cosa, que es parte esencial y que muchas personas lo ven mal, pero era parte de ella, de su proceso del pasar a otra dimensión, ¿verdad? Al ya no estar. Entonces, para mí fue impactante, pero fue muy bonita hasta cierto punto porque ella se dio el permiso de expresar sus emociones y sus sentimientos e incluso hasta decir que estaba vomitando o que se sentía mal, o sea, no se guardó nada para ella y creo que eso es fundamental para sanar incluso, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y creen que tuvo alguna ayuda o fue algo así innato esto de escribir y liberar? Acuérdense que ella era maestra y científica, como filosófica, tenía ella que apuntar, era muy particular en todo. Y ella no creo que fue de ayuda, ya ella venía desde chiquita e indicada por sus padres que la indicaban la lectura, la forma de cómo capacitarse, y eso la llevó a describir paso por paso todos los procesos, todo el proceso y todas las cosas. Por eso era muy detallista. Sin embargo, también pienso que ella en algún momento, recuerdo, mencionó que tenía la intención de dejarle algo a su hijo escrito y también eso la motivó mucho a documentar todo el proceso. Yo creo que también hay una película que se llama My Life con, el que salía de Batman, ahorita se me fue el nombre, y ahorita se me fueron, le tengo la cara de los dos actores, Michael Keaton y Nicole Kidman, en donde a él también una situación similar y me recordó mucho esa película porque lo que ambos intentan hacer, pues por lo menos en mi percepción es, o sea, dejar documentar y todo esto, pero es dejarles este legado a sus hijos como una especie de, vaya, no voy a estar aquí para guiarte, para criarte, para enseñarte, te dejo esta ruta, ¿verdad? Y te dejo este legado, esta parte mía, todo esto que yo experimenté, todo esto que yo viví. En esta otra película, que también se la recomiendo, solo que esa no es de la vida real, yo creo que esa es ficción, él le deja a su hijo todas las guías, digo, como, bueno, ya vas a cumplir 18 y entonces ahora tienes que aprender a cocinar y le deja todas estas enseñanzas como esta guía como padre a su hijo, que yo creo que es lo que ella también intentaba hacer en este diario, dejarle una guía a su hijo, un recuerdo de ella, esta conexión especial que no iban a tener más adelante.
sobre las preguntas. ¿Cómo consideran el actuar de ella? Yo creo que actuó como pues, con sus herramientas, ¿verdad? Yo creo que ahí sí no se puede juzgar si está bien o mal. Estaba lidiando con su proceso y bueno, fue el camino que decidió tomar. Sí. Les pregunto eso porque muchas veces cuando estamos tomando decisiones, siempre hay algún experto cerca, ¿verdad? Y es un experto inexperto con muy buenas intenciones, pero a veces con sus temores, ¿verdad? Y ella fue muy firme en sus decisiones. El esposo muy respetuoso, pienso yo, la médico muy ética, la amiga. Pero había mucho, porque había mucho entre ellos, pero no había esta conspiración del silencio, sino al contrario, ¿verdad? Estaban todos como pareciera, tal vez no fue así, pero pareciera que estaban convenidos a aceptar lo que ella decidiera. Y tal vez no era así planeado en el proceso, pero las personas que estaban involucradas sí permitieron que su historia pudiera contarse desde su propia pluma, ¿verdad? Desde sus propios pensamientos. Creo que hay un momento donde le dicen, mira, no puedes seguir haciendo esto desde el hospital porque no queremos al hospital involucrado en nada. El director fue y la segunda. Ajá, entonces eso pasa muchas veces. Yo recuerdo cuando cuidé a mi tío en el hospital, que era el seguro social, y yo recuerdo que, o sea, unos pajaritos ahí. Yo recuerdo que en todos lados había no tomar fotos, prohibido tomar fotografías, y entonces agarré mi teléfono para llamar a mi familia y hacer una videollamada. Y un enfermero me vio y mandó mandó a llamar a la directora de enfermería. La directora de enfermería me sentenció a no hacerlo. Y mi tío sí estaba atado a la cama porque él se quiso escapar del hospital desde el segundo uno que estuvo en el hospital. Yo nunca dije ni bueno ni malo de eso, realmente era un proceso dentro del hospital para bien para mi tío, ¿verdad? No lo entendía mal, pero sí recuerdo que la enfermera llegó a amedrentarme y a decirme muchas cosas, incluso me quiso quitar el teléfono. Pero era porque no quería que yo mostrara la realidad dentro del hospital o que yo hiciera alguna queja, pero yo no me iba a quejar, yo iba a hacer una videoconferencia, pero el sistema así funciona muchas veces, ¿verdad? Beta, ¿tienes encendido? Levanta tu mano. Sí, a mí me impactó mucho en la etapa que ella está del duelo, ¿no? De la aceptación y cómo desde la aceptación, cómo ella pudo llevar adelante todo lo que fue sucediendo y no a veces eso como de delegar el poder de lo que está pasando, que era su despedida. Y ella la pudo organizar como ella quiso, pero porque estaba totalmente entera, más allá de que sí se muestra a través del diario cómo pasa por las etapas, ¿no? Cómo se enoja, cómo tiene muchas cosas, pero al final logra llegar a esa aceptación que hace la gran diferencia, ¿no? Que es eso de tener a todo un equipo atrás, pero es ella la que está delante del equipo. Y eso a mí me impresionó muchísimo, me pareció genial, ¿no? Y ojalá pueda estar en esa situación cuando me toque con esa entereza de haber transitado todo y desde ahí poder organizar, hacer el hijo, el esposo y todos atrás sosteniendo, pero ella llevando, ¿no? Me pareció impresionante.
Se le cayó, parece a Wendy. Sí, no. Oh, ahí está. Aquí estoy. Sí, la verdad es que ¿han oído ustedes de las voluntades anticipadas? Sí, sí, por supuesto. En Guatemala no está legislada no están legisladas las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas sí son un proceso, digámoslo así, dentro del abordaje, el acompañamiento, pero las voluntades anticipadas en Guatemala únicamente se refieren a detalles en los procesos, así como mi playlist, mi foto, mi vestimenta, algo espiritual o de... No tienen nada que ver, no podemos dejar voluntades anticipadas en referencia a tratamientos médicos. No podemos decidir, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo muy de moda hace unos 6 años, 8 años, el tatuarse aquí en el pecho sobre el corazón, no resucitar. Para personas que consideraban que no querían ser resucitadas, ellas, y solo el tatuaje en sí era un problema ético, digámoslo, ante el paramédico si llegaba y descubría el pecho y el tatuaje decía no resucitar cuando no había un documento escrito y todo eso. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, verdad? De hecho, hay un caso muy famoso en la Florida de un señor que tenía su tatuaje de no resucitar. Como pudieron, las personas que lo atendieron lo resucitaron, pero lo resucitaron de boca a boca, no con el coso que tiene un nombre bien bonito. Quien lo resucitó tenía Helicobacter pylori, y contagió el Helicobacter pylori, y la demanda es por resucitación y por contagio de Helicobacter. Es bien complicado porque él había manifestado eso en su tatuaje. Yo no conozco las leyes americanas en este tema, pero en Guatemala nuestras voluntades anticipadas se refieren solo a gustos, a procesos de acompañamiento, pero no a tratamientos médicos. No podemos decir, no lo resucite porque ya dejó un documento. En México sí. En México sí hay una legislación para, no sé si hay alguien aquí de México. Maite. Sí, sí. Y nosotros tenemos a Pepe. Pepe es un impulsor de la ley de voluntades anticipadas. ¿Cómo funciona esto en México, Maite? Es Yadira. Maite de aquí de Guatemala. Ah, Yadira. No, Yadira, sí, porque ya le cambió el nombre y dije, Mike, yo no sé. Perdón. Es el cansancio, solamente. ¿Eso qué? Soy yo, la de México. Acá lo que nosotros tenemos es el consentimiento informado. Incluso en el hospital que yo laboro, y estoy también en el comité de bioética, lo que tenemos pues es el que estamos ahí firmando o que los padres firman es precisamente cuando entran a cirugía y cuando pasa alguna situación como estas que ya están en fase terminal y se les pregunta a los papás que si van a querer resucitación, que si ya cuando están en estas condiciones ya no se hace nada. Y hay algunos papás que dicen, sí, ya no le hagas nada, pero en el momento en el que lo ven con esa dificultad de respiración, hay ocasiones que la piden. Incluso comentaba la otra, no me acuerdo si la otra clase, que de repente los niños vienen en forma de sueño o de alguna manera me hacen saber que van a morir cuando yo ya me presento ese día y que es el día de su muerte. Ese día ese niño estaba pues ya en la parte final de su agonía y en el último momento los papás se arrepintieron, entonces lo entubaron y aguantó hasta el martes. El martes ya era una agonía
Así que decíamos, ya por favor, déjenlo ir. Él solito se quitó el tubo como pudo porque estaba despierto con el tubo. Se quitó el tubo, pero era porque ya no podía hablar, pero creo que era esta parte de decir, ya por favor, déjenme ir. Y en cuanto se quitó el tubo, todavía los médicos tuvieron como 10 minutos de resucitación y pues sí fue como muy agobiante para el resto del personal que estábamos ahí acompañando, porque finalmente creo que el niño, su decisión era esa, solamente que ya no la externó como tal. Entonces, los papás, por esta desesperación de cómo me voy a quedar sin hacer nada si mi hijo se me está muriendo, se arrepienten. Hay otros que lo tienen como muy claro, pero es consentimiento informado lo que tenemos en área hospitalaria. Y pues Aquí bueno, también, comentar sola, perdón, dime Wendy. que aquí también es lo mismo el consentimiento informado. Eso sí tenemos. Ok. Y en la parte de la película, pues bueno, ambas películas, como decía Lucía, en la película de Mi Vida, pues como va marcando como toda esa etapa de ir acompañando a su hijo a través del video, ¿no? Y creo que ese legado que creo que es la mejor muerte que pudiéramos pedir muchos, porque finalmente nos da ese tiempo de cerrar, de enojarnos, de decir lo que queremos y lo que no. Si nos vamos de manera espontánea, entonces, pues, bueno, dentro de mi pensar, pues creo que podemos ir como acomodando todas esas situaciones y muy sabios esas personas que llegan a esas etapas para poder, obviamente, escribir, dejar, decir qué quieren, cómo lo quieren, y creo que es la parte más difícil para quienes se quedan, ¿no? Porque ellos están muy conscientes de lo que están pidiendo y para los otros es como difícil, como una parte de la película que él decía, es que no sé cómo despedirme de ti. Y yo creo que ahí es cuando dices, ¿qué te digo, no? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a que nos despedimos cuando ya solamente hay un cadáver. Y tenerla de frente y ella así tan entera, pues entonces dice uno, híjole, qué entereza de aceptación y de poder llegar a esa parte. Me encantó Sí, la película, muy, muy linda, la verdad. sí, es una película que nos habla de mucho y que no vemos tantos profesionales involucrados como quisiéramos del equipo paliativo, por ejemplo, pero se sabe que están, o sea, no se entiende que tuvo asesoría. Lucía tiene la mano levantada. Gracias, Wendy. Pues yo lo que iba viendo, no sé, aquí vamos a poner un poquito de polémica, a ver qué, a ver qué sale. En lo que iba viendo en la película sí me cuestioné en un momento dado, el manejo del dolor físico estaba más o menos controlado, no por una falta por parte de los médicos, una negligencia, porque ella misma decía, no, aguanto un poco más, aguanto un poco más. Sin embargo, está documentado que una persona pide, bueno, ella fue una sedación terminal, me parece, pues, decidió así, si era una eutanasia. Sí está muy documentado que en dos circunstancias las personas, en una, que se puede dividir en dos, solicita esta cuestión, esta eutanasia. Cuando el dolor físico no es controlado o cuando el dolor, o el dolor psicológico no estaba controlado. Me dio la impresión que el dolor psicológico era el que no estaba del todo, no sé si atendido, controlado, no sé qué palabra colocarle, y por esta cuestión ella decide adelantar su proceso de muerte. Y por eso es que se ve reflejado en esta dificultad de las personas al despedirse, ¿verdad? Esto es algo muy frecuente. Hubo en HBO hace unos años una serie en donde documentaban estas eutanasias, ¿verdad? En el hogar. Y repetidamente vi varios capítulos y en estos capítulos se repite en esta película, las personas, los familiares, los amigos no están listos para despedirse porque se está adelantando. Al final se está adelantando una cuestión, no se está llevando
el control del dolor para que la persona lleve en paz este proceso, se reconcilie con su vida, se reconcilie con todo y decir, ok, voy a dejar que mi muerte sea lo más natural posible, aunque al final, pues, en paliativos, pues también hay un empujoncito por ahí, ¿verdad? Si al final, yo lo viví con mi mamá, siempre está eso, pero se va sobrellevando y las personas que están alrededor tienen oportunidad de ir pasando este duelo anticipado paso por paso, no es así como, bueno, ahora para el viernes. Entonces, eso viene siendo un choque muy grande, tanto para el esposo, para las familias, pues el nenito estaba muy pequeñito, ¿verdad? Pero veo yo esa parte, no sé si qué pasó allí, porque al final pues es una película y editan muchas partes de lo que fue el caso real, no puedo juzgar, pero me dio esa impresión. Y por eso toda esta dificultad de las personas en poder despedirse, ¿verdad? Alguien que lloraba, otra persona que no sabía qué decir, ¿verdad? Porque es un momento sumamente impactante para cualquier persona. Decir, bueno, pues ya decidiste morirte, hoy me vengo a despedir. Básicamente es esa parte. Entonces no sé su dolor psicológico qué tanto habrá sido paliado, que haya sido atendido. No sé. Sí, y para ponerlos un poco al alcance de lo que Lucía hablaba, por supuesto mañana la clase trata de esto, pero dentro de cuidados paliativos tenemos la sedación paliativa, que es la disminución deliberada del nivel de conciencia, lo estoy leyendo. Una vez obtenido el oportuno consentimiento mediante la administración de los fármacos indicados y a las dosis adecuadas con el objetivo de evitar el sufrimiento insoportable causado por uno o más síntomas refractarios. Quiere decir que la sedación paliativa es una etapa, digamos así, dentro de cuidados paliativos que lo que hace es que alivia el dolor, el sufrimiento por dolor de las personas, pero que les permite de alguna manera que la enfermedad realmente sigue su rumbo, no detiene la muerte, no adelanta la muerte, sino simplemente alivia el dolor de una manera, en una etapa donde ya el médico sabe que el paciente va a trascender. María Mercedes levantó la mano. Es un punto que no es una dosis letal, que no es una dosis letal, la sedación paliativa no es una dosis letal versus en la película, pues sí, era una dosis letal. Pero que es para disminuir el dolor y el mismo cuerpo del paciente se relaja a tal punto que cede, se le quita el dolor y cede. Ya los médicos saben que ya están a horas de morir, pero no es una dosis letal. Esa es la diferencia también con la sedación paliativa. Así es. ¿Sí, María Mercedes? Sí, buenas noches, Wendy, buenas noches a todos. Pues creo que esta película, cuando la estaba viendo, me recordó a la frase de Elizabeth Kubler-Ross cuando dijo: mis pacientes no me enseñaron a morir, sino me enseñaron a vivir. Creo que ella en ese libro utilizó el humor, porque dicen que utilizó mucho el humor para enseñarle a su hijo a vivir. Le enseñó cómo la transición de su enfermedad también, el proceso que fue difícil, mas lo hizo de una manera que la pudiera recordar, decía, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención cómo ella se inspiró para escribir para que su hijo pudiera leerlo. Y algo muy lindo que me puse a curiosear un poco, a leer como las frases que ella había puesto en Twitter y eso. Ella ponía que cuando uno está en la fase de terminal ya de morir, uno vive la vida con más potencia y con más amor. Ajá. Y pues creo que eso me impactó mucho, ¿verdad? El que pudiera dejar ese legado y que la pudiera honrar su hijo a través de escuchar esas palabras, ¿verdad? Que al final, en realidad,
tenemos que aprovechar los últimos momentos y amar la vida en todo momento. También mencionaba mucho que el cáncer no es vergüenza, ¿verdad? Que no es una vergüenza, que es una enfermedad como una gripe, más sin embargo que es mucho más fuerte, pero no es algo que nos tiene que dar vergüenza. Y también lo importante que es el diagnóstico, el momento del diagnóstico, que sientes que todo el mundo que todo el mundo se viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces, creo que es una película que tiene mucho contenido y que sobre todo creo que a mí lo que más me dejó es que en realidad esos pacientes lo que nos enseñan de veras es a vivir intensamente. Eso es. Gracias. Claudia. Gracias, María Mercedes. Buenas tardes, espero que sí se escuche bien, no sé si se logra escuchar, disculpe. Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ay, perdón, es que vieran que me ha costado tener mucha señal, pero estaba en la película de Cuaderno de Tommy, a mí también me llamó la atención algo en específico. Por ejemplo, el hospital, vi esta parte donde yo pues lo que percibía es que tampoco había un cuidado a nivel emocional, sentí que era más un cuidado a nivel médico. Lo noté también cuando el esposo, de alguna manera, el pobre estaba casi que solo viendo a quién recurrir para lo de la firma y que le sellaran el documento, y en su desesperación de ver que ya no podían inyectar o no le podían poner catéter a su esposa, recurre a la doctora para ver si ella se lo podía colocar. Ella le dice que no, pero posterior también acude a ella nuevamente buscando el recurso de que ella pudiera estar atendida en el hospital para esta voluntad anticipada, ¿verdad?, de poder morir. Y la doctora pues le dice que ya no está de acuerdo, que ella está de acuerdo en matar el dolor, más no a la persona. Sin embargo, tampoco hubo ahí un apoyo como emocional para el esposo. O sea, no estoy de acuerdo, pero tampoco hay algo que lo pudieran dirigir a algo para poderlo apoyar. Yo también sé que es película y tal vez me faltó observar más. Yo traté de verla con detenimiento, pero sí sentí que todo iba en cuestión a la parte más médica de parte del hospital. Inclusive el jefe de médicos como que, bueno, esta es la decisión y ahí vamos. Y el hospital únicamente no estuvo de acuerdo cuando ella, a través de sus publicaciones, se volvió pública su situación. Entonces el hospital sintió que ahí ya no podían apoyarlos porque ya ellos podrían salir afectados creyendo pues que estaban cometiendo un asesinato o algo así. Entonces, esto fue lo que percibí en ese momento. Entonces, yo recordaba cuando recibí un diplomado en tanatología que se mencionaba que cuando generalmente a las personas se les apoya en cuanto a este sufrimiento en toda la parte emocional, a veces que como detectar cuál es su temor, cuál es el miedo, cuál es su sufrimiento, y lograban sentir como ese alivio a ese dolor, a veces su respuesta era diferente en cuanto a esos deseos de querer morir ya. Entonces lo relacionaba a esto, ¿verdad? Y a nivel de experiencia personal, yo recuerdo cuando mi mamá estaba en esta etapa, yo estoy tan agradecida con el doctor oncólogo que nos dirigió en cada momento con una forma tan oportuna, se podría decir una dirección tan sabia, que nos decía, su mamá va a pasar por esto y esto, lo ideal es hacer esto. Cuando llegó él a su final de lo que le podía atender, nos dijo, bueno, cuidado paliativo. Cuando recurrimos a cuidado paliativo, que ya llegó la doctora y llegó la psicóloga incluso a casa, pudo ella conversar un poquito con mi mamá, la psicóloga, y ahí con nosotras, pero fue un alivio conocer
pues esa relación que hubo con la psicóloga y nosotros teníamos dudas y cuando se las planteamos nos dio la tranquilidad que mi mamá estaba tranquila en algunos temas que ella no había podido conversar con nosotros. Y eso nos dio una paz a nosotros como hijas, ¿verdad? Entonces yo miraba en la película como eso, como que sentía que había faltado apoyo como para el esposo y como para ella tal vez en algún momento, ¿verdad? Porque la veo teniendo pues a su hijo y me veo como madre dejando a mi hijo, que no lo dudo por ese cuaderno tan bello que ella le dejó, pero hasta donde nosotros queremos mantenernos un poquito más en la vida de nuestros hijos en ese punto, o hasta dónde queremos irnos ya por el sufrimiento que vamos, por ese dolor inimaginable que estaba pasando ella. Pero solo es como observación, de ninguna manera critico esa postura, sino que solo es el punto de que tal vez faltó algo ahí en aliviar el dolor emocional en sí de la familia, aunque estaban muy acompañados por los amigos, ¿verdad? E.T., pero no sé si es E.T., Phone Home, y después Jaime. Buenas noches. Ay, soy Erika Torres, pero no sé por qué me aparezco como E.T. E.T., como dice. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí se me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se me escuchan. Buenas noches. Sí te escuchamos. Muy bien, gracias. Pues les decía, soy Erika Torres, pero no sé por qué aparezco como E.T., solamente tengo que corregir eso. Pues bien, la película a mí también me encantó. Es una película que nos deja mucho que reflexionar y muchos campos que analizar. Por ejemplo, si pudiera hablar yo sobre el médico, podría decir que pues es bien difícil, me imagino, estar del lado de ellos y saber cómo trasladar una mala noticia y sobre todo dársela al familiar y trasladarla también al paciente, ¿verdad? Porque pienso que para dar una mala noticia, pues tienen que tener bastante humanización e irla dando poco a poco para que tanto el paciente como la familia puedan ser capaces de ir abordando su propio duelo, darles ese tiempo y no darles la noticia de un solo, ¿va? Porque eso sería bastante pues traumático muchas veces, ¿va? De que le digan, mire usted, le queda poco tiempo de vida y ya se va a morir. O sea, la forma en que el médico fue abordando también, habló con el esposo y le dio la mala noticia y después cómo fue acompañándolo poco a poco, porque él siempre estuvo abierto a la comunicación con el esposo. Eso me dejó bastante satisfecha por una parte, porque digo yo, así deberían de ser los médicos también, estar abiertos y ser bastante flexibles, porque el médico también dio autorización para que entraran los amigos y para que se le pudiera acompañar a la esposa, o sea, a la paciente, a Mari. Eso fue muy bonito, muy hermoso de su parte. Yo creo que él estaba de acuerdo con la eutanasia, estuvo siempre de acuerdo. Bueno, cada doctor tiene su punto de vista y es respetable, apoyó mucho a la familia, pero sí, en lo que es para dar ese tiempo de esas malas noticias, muy bueno el doctor, me quedé muy satisfecha con esa parte. Ahora con ella, pienso que el dolor que ella tenía físico también estaba siendo bastante controlado, su dolor emocional. Yo creo que lo trabajaba a través de las redes sociales, lo trabajó mucho y ahí ella podía expresarse y podía ella decir cómo se sentía y lo que pensaba. Y las personas también en la forma en que le iban respondiendo cómo ella se sentía y darle ese apoyo, hasta le mandaban cosas al hospital. Yo creo que ese fue un buen acompañamiento a distancia que ella recibió y el apoyo de sus amigas cercanas, ¿verdad? No se diga, el apoyo del esposo fue bastante importante en todo este acompañamiento.
El niño pienso que por su corta edad no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero ella lo disfrutó hasta el último momento. Y qué hermoso fue que ella escribiera ese libro, era un cuaderno, pero a la vez era un libro, porque eran capítulos los que ella según estaba escribiendo. Y el que lo hubieran podido publicar, no sé en dónde estará, me gustaría tenerlo de verdad. Fue muy bueno, fue muy bonito el que ella escribiera todo eso y le dejara un legado a su hijo. Yo creo que ella se tomó el tiempo también para hacer toda su voluntad anticipada, se tomó su tiempo, ya cuando había decidido ella lo que quería hacer con su vida, ¿verdad? Porque fue su decisión también, de despedirse y de decir hasta a quién le dejaba su maquillaje, ¿verdad? A quién le dejaba cada cosa. Ella sí se tomó su tiempo y la hermana, no sé si era hermana de ella o del esposo, la apoyó bastante. Creo que ella también fue un punto clave para todo su acompañamiento. Sí tuvo acompañamiento tanto de amigos como del propio médico, porque el propio médico se tomaba el tiempo hasta de jalar una silla, de mirarla a ella como una persona antes que una enfermedad o de un número de un paciente. El médico se tomaba su tiempo para escucharla, para hablar con ella, y cuando ella y sabía hasta dónde hablar también, ¿verdad? Porque el paciente da la pauta hasta dónde quiere saber sobre su enfermedad o sobre lo que va a pasar. Y sí, él también era muy respetuoso en esos tiempos y me encantó la película. Me encantó porque, como les digo, nos enseñó mucho sobre la comunicación que se debe tener con un paciente o con una persona. Cómo salir al encuentro de ella, cómo salir, el esposo sobre todo, yo creo que es un amor incondicional el que él demostró, porque creo que el amor que él le tenía a su esposa, no puso límites. Él quería estar con ella y quería complacerla en todo, quería que no sufriera, quería que no sintiera dolor. Yo creo que él sufría por dentro también. Él necesitaba desahogarse y creo que no, él no recibió, como decía una compañera, no recibió el apoyo tal vez completo para escucharlo, para que él se desahogara. Sí, la hermana le ofreció ayuda y le decía, yo puedo estar aquí apoyándote y cuidando al niño, pero porque sí hicieron una reunión, pero creo que sí hubo necesidad de que más gente se le acercara a él también y preguntarle cómo él se sentía, ¿verdad? Porque sí, él tenía una carga emocional bien grande. Creo que, como dicen, ¿verdad? Muchas veces es mejor que un médico tome la decisión de qué se va a hacer con la voluntad, con que cumpla la voluntad anticipada del paciente, para que el familiar no tenga después culpas de que fue por mí o yo dejé de hacer esto o porque yo hice esto. Entonces, cuando otra persona hace o toma esa responsabilidad y que de mejor manera si fuera un médico, yo creo que la familia pues, es más fácil de sobrellevar todo este problema. Una película de verdad que me enseñó bastante y también me trajo muchos recuerdos personales y comprendí muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a través de estas tareas también no solo aprendemos, sino también sanamos. Esto. Gracias. Gracias, perdón, tenía apagado esto. Jaime. Les cuento la película de mi vida. Yo tengo 3 escenarios. Fui viudo. Mi esposa falleció de múltiples esclerosis. Y en aquella época no había medicamento para la cura, de la cual se hizo un experimento y yo era muy joven, muchacho. Uno queda destrozado con un niño. Y eso, la iglesia fue la única que me apoyó a mí en este caminar y pasar todo este dolor. Muchos años. La segunda, de la muerte hace más de 20 y tantos años de mis padres,
pero donde 9 hermanos lo acompañamos, lo cuidamos, le dimos una muerte digna, dentro hasta el último, y todos los deseos de ellos se los cumplimos. Ellos fallecieron aquí en Estados Unidos, están aquí en Estados Unidos enterrados, y le dimos igual. Y la última, de una hija mía, por accidente falleció en Virginia, y estaba conectado a máquinas respiratorias, pero realmente ya está muerta. Y no hay forma de decir, ni con toda la ayuda psicológica o de preparación de un duelo, cómo tú vas a transitar tu duelo. Simplemente se va dando en el momento, y tú, cuando tienes que tomar la decisión, desconéctala, porque ella firmó antes de que tuviera su licencia de conducir. Aquí en Estados Unidos se firma también si quiere ser donante de órganos, y eso fue lo que ella había hecho, como nosotros lo tenemos. Aprendí en todo esto el estar preparados para una muerte digna. Aprendí de todo esto. Por eso me gustó Luis, cuando dio Luis y Oscar, porque Omar o Oscar, que dieron sobre la preparación de la funeraria y todo lo demás en esa clase. Fenomenal, porque yo aprendí a través de la muerte de mi hija eso, y eso me sirvió de base para comenzar a preparar la mía. No hay en ningún lugar donde se pueda tener mejor preparación que la que ustedes hoy nos brindan a nosotros, porque de aquí es donde se sale el apoyo para otros. De aquí salimos. En los hospitales hay capellanes, pero no se dan abasto para tanta gente. En otros lugares puedes llamar hospital, donde vienen. Hoy en día la tanatología aquí en Estados Unidos está un poco más avanzado que en otros países, pero se necesita mucho más. Por eso lo bueno que es aprender, educarse y propagar lo bueno que se está teniendo para poder ayudar a otros, tal como hemos visto en la película, pero en mi propia película. Disculpen. Sí, sí. La película tiene muchos temas y creo que en todos vemos la resiliencia, el sufrimiento, la unidad, el desconocimiento, empatía, también ética, conspiración del silencio en algún intento, la amistad, la hermandad, el amor del esposo, también lo que les mencionaba, lo del director, ¿verdad? Sobre la vida humana, querer digámoslo así, tal vez dejar que el sistema no se vea perjudicado a través de relatos. Eso lo vemos en todos lados. Con la diferencia en esta película, por ejemplo, comparándola con Guatemala, que tenían muchas cosas que en Guatemala el 80% de los ciudadanos carecen. ¿Verdad? Que había una cama disponible, que había medicamento disponible, que no sabemos si había recursos, pero el hospital y el tratamiento parecía que sí tenían recursos, ya fuera por un seguro médico o porque tenían, o porque así es el sistema en Argentina. Tenemos a Eugenio, un gran amigo, hermano, que está en Argentina, que nos podría comentar, por ejemplo, cómo es su sistema. En Guatemala no tenemos eso tan al alcance. Es gratis. El sistema de hospital es gratis, pero también tiene otro tipo privado. Ok, y que ha de ser de mejor calidad. Todos los sistemas tienen sus fallas, todos, hasta el más perfecto. Todos tienen sus fallas.
Yo recuerdo que la primera vez que hablé con alguien del sistema de salud de Estados Unidos, le dije que era fabuloso. Me dijo, no, es terrible. Para Guatemala es un sueño tener un helipuerto en cada hospital. Dios mío, eso es 50 años. No lo tenemos. Tener una camilla, no lo tenemos. A veces no tenemos ni sillas en nuestro sistema, comparando a esto, pero las historias son iguales. Igual hay sufrimiento, igual hay temor, igual hay, pues en ella vimos este resorte que yo les decía la vez pasada que nos causa el duelo, la pérdida, ¿verdad? También hay un resorte en ella que dice, ah, no, yo me voy, pero yo no me voy con un libro en blanco. Yo me voy dejando un libro lleno de anécdotas y redes sociales. Transformó, seguramente, no lo sé yo, pero seguramente a través de lo que ella hizo se transformó algo en el sistema de salud. Porque fue mucho lo que ella hizo en poco tiempo, en su etapa final de vida. ¿Sí, Claudia? Ay, perdón, Wendy, tenía una duda. Yo estaba averiguando y traté de chequear y buscar información de cómo estaba Guatemala. Como tengo mal el audio, perdón si ya lo mencionaron y yo lo estoy repitiendo, pero estaba buscando y que no hay ninguna ley, tampoco es prioridad para la salud pública, el cuidado paliativo, pero estoy hablando de documentos de 2014 y que sí está la comisión, pero aún así les falta mucho como para que les faltaba en ese momento mucho para que hubiese una ley que pudiera regular pues el acceso a tener cuidado paliativo en Guatemala. Inclusive pues se daba ahí el ejemplo de un señor que viajaba del interior, le tocaba que caminar, le tocaba que tomar un montón de horas para llegar y muchas veces no recibía inclusive el tratamiento, ¿verdad? Hablando de cáncer. Y otra señora que decía, pues no tengo acceso a nada y siento que me voy a morir más por el dolor que por el mismo cáncer, ¿verdad? Entonces me quedé con mucha duda de si al momento han cambiado las cosas a esta fecha en cuanto a la regulación y leyes. Yo perdón que ponga mi experiencia personal, la que tengo a la mano, la que yo misma tuvimos que atravesar, pero recuerdo que cuando accedimos al cuidado paliativo nos vendieron un kit, pero que costaba conseguir el medicamento porque quienes lo proporcionaban tenían que ir directamente a traerlo a la zona 1 específicamente y hay que dar varios datos para quién es, cómo es y cómo se maneja este medicamento. Y también que todo esto está centralizado en la capital de Guatemala, más no hay servicios en nada del interior, todo es dentro de la capital. Entonces, el que vive en la capital se podría decir tiene más acceso, pero los que están fuera de la capital, pues definitivamente va a ser con mucha dificultad. Entonces, tenía un poco de duda en cuanto a la actualización porque estuve buscando por año, pero todo me regresaba a esos años. Si algo ha cambiado de eso hasta esta fecha. No. Hace muchos años, el doctor Gramajo, que es nuestro asesor, un gran maestro, inició un diplomado. Ay, Lucía, perdón, levantó la mano. Él inició un diplomado, empezó la divulgación y promoción. Hay un grupo que se formó, pero creo que no terminó el proceso, la organización legalmente para existir, pero sí hay. Nosotros hemos promovido los cuidados paliativos hasta donde el sistema nos lo permite, porque recuérdense que dentro de, bueno, les hago la idea de cómo es Guatemala en este tema para quienes no son de Guatemala. En Guatemala se cree que el equipo de cuidados paliativos es un médico paliativista
con una enfermera auxiliar. Eso se considera en Guatemala. A la gente, a muchas personas se muerden un ojo cada vez que yo digo eso, pero esa es la realidad. Nosotros hemos trabajado por tener psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros profesionales, enfermeros auxiliares. Hemos hecho hasta, yo le digo a Lucía, al doctor Gramajo, a todos, yo quiero que hasta el heladero, el zapatero, la costurera, todos sepan qué son los cuidados paliativos. Claro, es mucho trabajo, pero para eso estamos. No ha cambiado, sigue existiendo la comisión. Ahora pasa algo en Guatemala y es que muchas veces estas comisiones y estas propuestas llegan a la mesa de nuestros diputados, representantes del Congreso, en una agenda de trabajo y en una agenda de como llenar un checklist, ¿verdad? Hice, pero creo que no tiene que ver lo que el congresista ha hecho o no por la propuesta. Tiene que ver en la forma en la que entregamos la propuesta como organizaciones. Yo personalmente creo que esa propuesta fue entregada de mal manera, porque ya hay un sistema. Entonces no tenemos que venir a crear una nueva receta. Tenemos que agregar puntos a esa receta, pero sí hay trabajos, sí hay profesionales que han trabajado. Gracias a Dios hay psicólogos, hay una maestría de cuidados paliativos aquí en Guatemala, está nuestro diplomado, hay acceso a maestrías internacionales. La única diferencia con nuestro diplomado es que es de atención primaria comunitaria y eso quiere decir que es para todos. ¿Sí, Lucía? Gracias, Wendy. Contándole aquí a Claudia, bueno, lo que es el ICS me parece que sí tiene, el Instituto del Seguro Social tiene un área paliativos. Roosevelt también, no sé cómo va siendo la formación académica, hace unos años era empírico, pero ya estaba echado a andar. El Hospital Militar, bueno, ahí tienen una unidad de oncología, y lo que es el hospital, el sanatorio Nuestra Señora del Pilar, que tiene su unidad de paliativo. El resto de hospitales, o por lo menos en el hospital donde estoy, que es en el Herrera, ahí llaman al médico paliativista, cabalmente. Lo llaman y entonces ya viene el médico, ¿verdad? Y va y ya va dando las recomendaciones. Con él pues nos referimos pacientes, entonces más o menos vamos trabajando en conjunto, pero la mayoría de las personas lo que optan es por contactar a su médico de cabecera y es este médico el que les va dando las directrices finales, ¿verdad? Y ahora sí hay muchos más médicos paliativistas. Antes solo se oía de uno, de él falleció, queda su primo y solo se oía de él. Ahorita ya hay más médicos, pero sí el costo de un médico paliativista privado y que le instalen el hospital en casa, porque virtualmente eso es lo que uno para haciendo por su familiar, es carísimo. O sea, es de verdad de susto y muy pocas personas pues van a tener esa liquidez, sobre todo, o se desfundan los ahorros de la familia, ¿verdad? Entonces ahí es donde se complica muchísimo el cuidado y la atención de los pacientes que ya están en fase terminal o vienen y mueren con mucho dolor. Y el otro problema que mencionaba Claudia era del acceso a los medicamentos, que es un otro tema, conseguir morfina, ¿verdad? Porque ahí, eso mañana cabal les iba a platicar sobre ese tema. Toda la ley que hay por la cuestión de adicciones, que se use la morfina y ahora está muy de moda el fentanilo también, hay unas regulaciones, pero entonces limitan el acceso a medicamentos a las personas que de verdad lo necesitan por una ley tan general y tan estricta por esta cuestión de drogas. Pero todo eso cabal mañana lo iba a tocar, pero sí ya hay un poco, pero está muy restringido y lo que hay en lo privado es sumamente caro. Sumamente caro.
es muy caro y el acceso a la medicina es muy lento. O sea, en la capital se consigue una receta. En el interior cuesta. Uno. Lo otro es, en el INCAN también hay, alguien lo escribió y es cierto, hay una unidad en el INCAN. La mayoría de personas que encontramos en Guatemala fueron un grupo que estudió con el doctor Gramajo, como yo les comentaba. Ahí está. El doctor Gramajo, que era lo que yo les comentaba, creó un diplomado. Dentro de la película yo veo algo, y es que ellos no tienen legislado sobre la eutanasia, porque es la principal preocupación del médico. Dicen, no puedes hacer eso. No puedes cometer, o sea, le deja dicho, esto que estás queriendo hacer no es correcto. Por eso no le pueden poner el catéter, porque el catéter era como decir, tú lo vas a hacer en tu casa. ¿Y cuántos años vas a ir preso? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Entonces, y nadie quería ponerle el catéter porque sabían que el riesgo era que él la medicara. Pero ellos estaban decididos a hacerlo, según lo que da a entender la película. Les voy a hacer una pregunta y sí quiero que me la respondan. ¿Qué piensan de la eutanasia? Hay un libro, les anticipo, el libro que nos recomendó el doctor Carlos Samayoa, se llama Una muerte feliz, y es del un teólogo, falleció el año pasado, el teólogo Hans Kuhn, y un teólogo para mí grandioso, de los más grandes teólogos que hemos tenido en esta era. Él dice, desde su fe y un gran teólogo, un gran conocedor, pero él dice, toda la vida me han dicho que escoja qué zapatos, qué camisa, qué universidad, qué carrera, qué comida, qué casa, qué país, qué esposa, qué esposa, no, qué ministerio. Todo el tiempo me pidieron escoger todo y no me dejan escoger mi muerte. Y él se enroló para ir a Suiza, creo yo. Él le dijo a su equipo y a algunos familiares que si él llegaba a tener ciertos síntomas, como Alzheimer o una demencia muy profunda, o que él empezara a ser muy dependiente y ya él ya no estuviera en esta dimensión, que lo llevaran a Suiza, pagó su eutanasia y que ahí lo iban a eutanizar, si esa palabra existe. Él falleció antes que eso. O sea, no hubo necesidad de la eutanasia. Pero él lo hizo. Por supuesto, él está vetado por la Iglesia Católica y siempre fue católico. Siguió siendo sacerdote católico. Pero, ¿qué piensan ustedes de eso? Yo después de ver la película con Al Pacino y Susan Sarandon, conocí a Jack Kevorkian o algo así, se llamaba la película, que está en el HBO, hasta la dejé grabada en mi televisión, la he visto como 2 o 3 veces. A mí me cambió mucho la perspectiva, porque lo miraba como algo bastante satanizado. Y al final buscan aliviar el dolor. ¿Verdad? Esa es la finalidad de la eutanasia, está tratando de aliviar el dolor. Pero donde yo tengo esta disyuntiva es si manejamos el dolor físico y el dolor emocional de la mejor forma posible, ¿la persona necesitará elegir esto? Es que, y ahí es donde en esta película dicen, bueno, que les empezaron a poner varias trabas, no sé cuántas veces se fue preso este señor, este doctor,
pero es en donde entonces se necesita una serie de evaluaciones tanto físicas como psicológicas, ¿verdad? Entonces ahí viene todo este dilema ético, viene la parte religiosa también, espiritual, ¿verdad? De quién es uno para quitarse uno su vida, ¿verdad? Que lo tenemos tan enraizado. Pero es esta pregunta, ¿realmente si logro tener una paz psicológica, un equilibrio emocional, dentro de lo que cabe en esa circunstancia, y logro resolver mis temas espirituales, necesitaré decir, quítenme esto o lograré transitar esta parte que al final se va apagando uno como una vela. Entonces, da la oportunidad de verdad despedirse de la vida, de que las personas que están alrededor nuestro se despidan de nosotros como en un proceso más natural, no tan abrupto, que eso es lo que causa mucho shock, sobre todo en el que se queda, los dolientes. Si en el duelo normal, en una muerte normal, quedamos muy lastimados, no me puedo imaginar diciendo que me diga a mí una hija, pues mira mamá, o mi hermana o mi hermano, y que mire, para tal día yo ya ya dispuse a hacer esto. No sé, cuando el dolor está bien manejado y la parte espiritual se logra resolver, ahí es donde dejo. Ahora, la finalidad de la eutanasia también es aliviar el dolor humano. Sí. Ya les voy a decir por qué les pregunto. Erika Torres, ET. Sí, pues muy de acuerdo con Lucía. Realmente pienso que, bueno, solo Dios nos da la vida y pues solo Él nos la puede quitar. Es mi opinión muy propia, pero respeto la decisión de cada persona. En lo personal, viví una experiencia en la familia donde un tío vivía en Canadá y él envió a llamar a sus dos hermanas, que son mis tías, para que estuvieran con él, que lo llegaran a visitar. Él estaba padeciendo de un cáncer de esófago y ellas llegaron a acompañarlo, a visitarlo, mejor dicho, a su casa sin saber en qué grado de avanzado tenía el cáncer. Estando allá, estuvieron como tal vez un mes con él y un día les dijeron, miren, mañana lo vamos a llevar al hospital y queremos que nos acompañen, les dijo la esposa de él. Entonces mis dos tías lo acompañaron al hospital y cuando ellas cuentan de que estaban acompañándolo, cuando ellos vieron que como ella hablan francés, ellas pues no entienden francés, entonces se acercaron, hablaron con la esposa, hablaron con él, luego se retiraron y luego llegaron otras enfermeras y le inyectaron. Pero antes de todo esto, mi tío las abrazó, las besó, les dijo cuánto las quería y les agradeció que hayan estado con él todo ese tiempo. Y mis tías pues tranquilas, ellas pues está bien, estamos aquí hermano para acompañarte y todo. A los pocos minutos creo que le pusieron una inyección, cuentan ellas, pues él falleció. Entonces ellas empezaron ahí mismo a llorar, a gritar y a desesperarse, que se murió y qué pasó. Entonces las tuvieron que sacar, cuentan de dónde estaba y todo. Entonces después pues comprendimos, ¿verdad?, que lo que habían aplicado con él pues era eutanasia. Lo malo fue que, como dice Nancy, aquí en nuestro país, en Guatemala, pues no se practica la eutanasia. Muchas personas ignoran hasta el concepto y no saben qué es esto. Entonces para ellas fue muy chocante que no les hayan explicado qué iba a pasar con él.
y que tampoco la esposa ni mi tío tuvieron, pues podría decirse, el valor o para explicarles lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, ellas hasta el día de hoy no pueden superar ese momento que vivieron, porque como bien dice Lucía, fue algo traumático que vivieron, pues, porque no les avisaron lo que estaba pasando, no les dijeron lo que iba a pasar. Fue algo muy duro para ellas y todavía ellas lo hablan, lo platican, pero sí se ve el dolor reflejado en su rostro cada vez que lo dicen, va con lágrimas y todo, porque no las prepararon y no les avisaron lo que iba a pasar. Entonces, eso les puedo decir con referencia a esto, como bien dice Lucía, el propósito de la eutanasia pues es aliviar el dolor. Yo creo que es el dolor del paciente, porque el dolor de la familia queda y queda bien marcado. En Guatemala, la eutanasia se encuentra legislada. En Guatemala, al practicarla es considerada como un homicidio simple o premeditado o calificado, que digo que es premeditación y ventaja, o un homicidio atenuado, y está en el Código Penal, donde es punible con cárcel y con multas, con la cancelación de la licencia, y en otros países sí está legislado. Les pregunto la eutanasia y créanme que este es un espacio seguro, pueden responder. Casi siempre tenemos más preguntas que respuestas a esto. Les voy a contar dos cosas. Uno, yo no tengo una postura en cuanto a la eutanasia. Yo no digo sí, yo no digo no. Yo recuerdo en el 2011, yo tuve una cirugía lumbar. La cirugía solo fue un cóctel, recuerdo que me dijo la enfermera, no fue anestesia total. Yo tenía que responder a ciertos impulsos eléctricos cuando me estaban haciendo la cirugía, por lo que solo fue como un porcentaje, digamos, yo estaba de alguna manera consciente, recuerdo parte de la cirugía, pero este cóctel me dio de efecto secundario un dolor muy grande de cabeza, terrible, terrible. Es el peor dolor que yo he sentido en mi vida, el peor dolor que he sentido en mi vida. Y yo deseo vivir, pero ese día, si me hubieran ofrecido darme ese dolor de cabeza a través de terminar mi vida, creo que lo acepto. Porque era un dolor muy terrible. Me recuerdo que me tiré al suelo de la van donde me llevaban, en posición fetal, a quererme destapar la cabeza para liberar algo. Yo sentía que algo se me había inflado adentro. Fue un dolor terrible. Entiendo el dolor desde ese dolor que yo sentí, que es indecible, que no lo podía contar y que el médico solo me daba alivio, que el alivio no funciona. O sea, en ese momento llamó a mi esposo y digo, mira que la tengo tirada pegando alaridos frente a una farmacia. Y entonces él mandó una receta por correo a la farmacia donde estábamos para que a mí me dieran ahí una dosis de un medicamento porque la cirugía fue ambulatoria y me quedé 2 horas gritando adentro del carro. Se me reventaron los brazos de la cara de la fuerza que yo hacía para contener el dolor. Entonces, no tengo una postura ante la eutanasia porque no soy capaz de decidir por otros. No puedo. Porque cada quien sabe dicen, ¿verdad?
umbral del dolor, y no es solo el dolor, es el terror de no saber qué decidir, no puede uno pensar, con dolor no piensa uno. Con dolor no se acuerda uno a cuántos ama, a cuántos quiere ver, a cuántos no sabe uno nada, no puede decidir. Algo que les iba a mencionar adicional es que hay un caso en Latinoamérica, que es de una señora que se llamaba, porque falleció, Marta, no sé si la oyeron, de Colombia, un caso muy, muy sonado. Esta señora Marta, ella tenía ELA, ella padecía de mucho dolor por muchos años y aparte su vida era limitada, ¿verdad? Por ELA. Y ella solicitó la eutanasia. Y un comité de bioética y muchos profesionales en Colombia, un juez, hubo un caso de juicio y todo, y no querían aprobarle la eutanasia, no querían. Un día ella ellos dijeron que ella sufría mucho, ella testificó, dijo que su vida era terrible, hicieron exámenes, hubo mucho estudio, digamos, psicológico, psiquiátrico, médico, todo para avalar lo que ella decía, y entonces el juez le otorga la eutanasia. Eso fue como en noviembre. A los días cancelaron, alguien apeló y cancelaron esta decisión del juez. ¿Por qué creen? Porque ella en una entrevista dijo que había sonreído al fin, que había sentido paz, que en algún momento dejó de sentir dolor, del alivio de saber que en algún momento iba a estar libre de ese dolor. Alguien le escuchó y dijo, ella no está preparada para morir, lo que el sistema no ha hecho es aliviar su dolor. Esa fue como la primera apelación. Hubo una segunda apelación donde ella dijo, sí, estuve feliz, complacida, digamos, no feliz con la decisión, pero no quiero vivir así. Y entonces el juez nuevamente, habían revocado la decisión y nuevamente confirmó la decisión, y ella también fue sometida a eutanasia en enero, creo que fue de este año, del año pasado. Hay mucho detrás de la eutanasia. No es solo, no es solo decirlo. Aquí en Guatemala hay lo que decía Claudia, hay una comisión de cultivos, pero surgió en el 2018, creo yo, 2019, una comisión para aprobar solicitar la eutanasia. Y muchas personas se acercaron a apoyar esta nueva propuesta, digamos, de eutanasia. No es correcto. No es correcto, porque vamos entonces a asesinar a muchas personas. No importa si estamos de acuerdo o no en la eutanasia. No importa. Realmente eso no importa ahorita. Importa si el sistema es capaz de apoyar, o sea, si tiene salud preventiva, si tiene acceso al medicamento, acceso al alivio al dolor, acceso a capellanía, acceso a un sistema digno para el paciente. O sea, empezamos desde la salud preventiva. Si nuestro sistema de salud no cumple con todo eso, solo vamos a asesinar gente. Nuestros sistemas, en donde quiera que estén, deben de cumplir con todo y más. O sea, que haya salud mental, que esté el psicólogo, el psiquiatra, el enfermero, el fisioterapeuta, el
terapeuta ocupacional, todos convenidos que trabajemos en conjunto para entonces escuchar la solicitud del paciente. Pero si solo porque alguien tiene dolor le vamos a aprobar la eutanasia, eso es incorrecto. Que era lo que hacían en la película. Querían darle toda la posibilidad a la paciente, pero que estuviera ya convencida, no de que el sistema la abandonó y la estaba empujando a liberarse del dolor, sino convencida de que era lo que ella quería. Carmen, tienes la mano levantada. Hola, buenas noches. Les voy a compartir un poquito, pues yo sí viví de cerca, mi mamá, bueno, yo he cuidado a mis abuelitos, a mi mamá y a mis suegros. Y el caso de mi mamá es especial porque ella murió de una enfermedad autoinmune muy dolorosa. Estuvimos desde su diagnóstico 25 años lidiando con esta enfermedad, de un dolor crónico que pasó por varios lugares de su cuerpo. La dejó inhabilitada los últimos 8 años de su vida, tuvo amputaciones en un pie, fue muy doloroso. Nosotros tuvimos la bendición de tener a un médico que yo así le digo hasta el día de hoy. Me imagino que Lucía Lorenzana lo debe de conocer porque él es de la Herrera, es el doctor Juan Manuel Rodríguez. Él es el ángel, yo así le digo cada vez que lo veo y le digo, yo lo amo, realmente, yo lo amo. Y gracias a él, él pudo contener, a pesar de que fue un dolor muy fuerte el que vivió mi mamá, él pudo contener este dolor. Y en una ocasión nosotros nos sentamos a hablar con él, a hablar precisamente de la eutanasia, y él nos decía que era muy delicado porque se necesitaba mucha ética de parte de todo el sistema de salud para manejar un tema tan delicado, pues porque es la vida, y que Guatemala no estaba preparado. En realidad, muy pocos países estaban preparados para lidiar con algo así. Y yo creo que pues a mi mamá jamás se le pasó por la mente a pesar del dolor, porque yo creo que fue bien manejado. La verdad es que él fue mi psicólogo, el psicólogo de mi mamá, nuestro amigo, nuestro ángel. Él escuchó siempre. Nosotros sí tuvimos la bendición que cada vez que entrábamos al Pilar, que tuvimos la bendición de ser, pues somos socios, entonces tenemos esa ventaja, y ahí sí nos pasaban la hojita, y lo que sí hablábamos mucho con mi mamá era que me decía, yo no quiero intensivo, no quiero ser conectada a ningún aparato, y pues en el hospital sí tienen pues la hojita en donde te dicen si quieres o no quieres, o cuál es tu voluntad, y la firmas. Entonces cada vez que entrábamos pues ya pedíamos y firmábamos. Pero yo estoy completamente de acuerdo con Wendy. Yo fui la que al final, el último día de mi mamá en el hospital, pues tuve que decir cuando llegó el médico y me dijo, miren, ahora tenemos que llevar al intensivo, pues yo le dije no. Verá, casualmente ella entró de emergencia y no pudo firmar la hojita, y fue el doctor Rodríguez el que dijo, si ella no quiere, no se ingresa. Yo no sé si mi mamá me hubiera pedido algún día acabar con su dolor, que fue terrible, ¿qué hubiera pasado? Porque yo siempre respeté sus decisiones.
Y es muy difícil ver a los seres que amas atravesar eso durante tantos años. Si me lo preguntan hoy, como yo no lo viví, les podría decir no. No está bien, digamos, ¿verdad? No, o no lo hubiera hecho, no lo sé, pero viviéndolo y viviéndolo tan de cerca, entiendo por qué hay personas que lo piensan y lo desean. Y también otro tema muy difícil es que a veces es más deseado por la familia que por el mismo enfermo. Porque cuidar a una persona en esas condiciones durante tantos años por X o Y, o un Alzheimer que es tan duro, es difícil, es desgastante y tampoco existe un apoyo. Les voy a hablar aquí en Guatemala, el Pilar tiene los cuidados paliativos, pero déjenme contarles que nacieron los cuidados paliativos en el Pilar porque había muchos socios que ya eran muy mayores, eran muy viejitos, y entonces la familia los llegaba a dejar al hospital para que ellos los cuidaran los últimos meses de vida. Hubo el caso de una señora que la tuvieron 1 año y medio en el hospital, y como eran socios, pues no tenían que pagar casi nada. Por eso nació la unidad de cuidados paliativos. Entonces ha ido creciendo. Yo conozco a la doctora Duarte, a la cual amo con todo mi corazón, pero ha ido creciendo durante los años, siendo ya realmente un ente completo. Sí hay tanatólogos, sí aceptan muy poquitos, pero sí los hay. En mi caso, pues mi madre falleció hace 4 años, pero yo nunca recibí apoyo ni de un tanatólogo, ni de un psicólogo, tampoco mi mami, ¿verdad? Ella era un poquito reacia a los psicólogos, pero no, tampoco se dio la oportunidad. Juan Manuel nos lo ofreció en una ocasión, pero mi mamá dijo que no. Y no había tanatología, no, en esa época no. Wendy estaba empezando, por eso te amo tanto, porque al fallecer mi mamá en el 2019, Wendy aparece en mi vida y yo saco mi diplomado de tanatología, que eso me ayudó. Pero es un tema muy delicado. Yo creo que se debe tratar con pinzas, y por eso es que no hay una iniciativa de ley, como dice Wendy. Yo lo investigué, del 2019, y es una iniciativa de ley para hacer ley la eutanasia, ¿verdad? Pero es una línea muy delgadita. Tienen que haber muchas cosas, mucha ética, mucho amor para tomar una decisión así, y creo que no estamos preparados para eso. Sí, era lo que les decía. ¿Importa qué pensamos? Sí, porque en base a eso podemos apoyar al sistema. En eso sí, estamos de acuerdo, si estamos a favor o en contra. Estando a favor o en contra, tenemos que buscar todo para que se cumpla, que el sistema apoye, cuide, proteja al paciente. No importa si sí o no. Lo de las voluntades anticipadas. Urge en Guatemala voluntades anticipadas. Urge. Pero no tenemos acceso a voluntades anticipadas. Sé que en México sí, por Pepe, porque Pepe habla mucho de eso. Les comento esto porque los temas que no queremos tocar dentro de la película muchas veces tiene que ver con lo que no hay en nuestro sistema. Ellas sí le dijeron, no puedes hacerlo porque eso sería eutanasia. No te vamos a poner el catéter porque no queremos que tú lo hagas. Si tú lo haces, te vas a ir preso. No hay una legislación. Y ella dijo, no, yo quiero hacerlo.
Y la médico, no, no lo hagas. Yo no puedo, dijo ella. Entonces vemos historias así, aunque con ventaja desde Argentina, no sé cómo son los otros países, creo que Beta estás en Uruguay, ¿verdad? Entonces hay ventaja en los sistemas. Yo a Uruguay no voy a llevar mi diplomado de cuidados paliativos porque tienen maestrías y ya hay paliativistas puros en Uruguay. Aquí todavía estamos en diplomado de maestría. Pero el tema es, sí, hay una historia de familia, hay una historia de mucha fuerza, de mucha lección. Por eso se hizo película, realmente, porque es una lección muy grande. Pero detrás de todo eso estamos nosotros, que es el sistema. Y el sistema tiene que velar por calidad de vida, muerte digna, acceso a medicamentos. Cuando mi tío estuvo en el hospital, entendí dos cosas. Una, mi tío era un número de afiliado. Nunca vi el nombre de mi tío en el pizarrón. Mi tío era un número de afiliado. Y dos, el sistema brindaba todo. No había humanización. Él siempre fue un número de afiliado. Y quien fallecía, ¡prum!, pasaban el borrador y otro número de afiliado. Y el sistema funcionaba, seguía funcionando. Alta o fallecimiento, borrador. Y otra cama, otro afiliado. Eso es donde estamos nosotros como tras bambalinas, digamos. La tanatología, los cuidados paliativos, la psiconcología, no velan únicamente por que se cumplan las bases de estas ciencias, de estas disciplinas. Velan por la humanización de la salud. Lucía tiene la mano levantada. Gracias, Wendy. Cabal, pensando en esto de las voluntades anticipadas, yo creo que muchas veces, no sé, pues se maneja de forma interna. Por lo menos con mi papá lo tengo aclarado así, con mi mamá, pues ella fue una demencia, entonces lo fuimos manejando de acuerdo a la guía del doctor, del paliativista. Entonces yo le preguntaba, nos distribuimos con mis hermanos inicialmente el manejo de todo lo de mi mamá, yo me quedé con toda la parte médica, entonces yo le preguntaba al doctor, mire, ¿cómo va a ir, verdad? ¿Cómo va a ser? No, tranquila, yo le voy avisando. Bueno, hasta bien de último fue que avisó, ¿verdad? Sí. Pero sí le dije a él, íbamos ahí con él, nos dejamos guiar, así como porque mi mamá ya no tenía ya capacidad para decidir. Entonces sí, con mis hermanos, bueno, nos dejamos guiar por el médico, ok, entonces ya cuando el médico ya nos iba indicando, íbamos haciendo caso. Ahora en el caso de mi papá, que tiene 86 años y médico, así es que patólogo, forense, entonces, olvídese, pues con un contacto con la muerte muy directo, lo tiene todo muy claro. Entonces, ya, o sea, me dice, bueno, mija, usted se hace cargo de todas estas cosas mías y ya habló con mi hermano, luego lo hablamos los dos, luego ya lo hablé yo con mi hermano, tenemos que sentar los tres todavía. Y bueno, él dispuso, así, miren, yo no quiero que me vayan a andar poniendo enfermeros, yo no quiero que me vayan a, pero le dice mi hermano, pero si el suero, no quiero que me pongan suero, no quiero nada, o sea, si hoy empiezo, simplemente déjenme ir, ¿verdad? Entonces ya en el camino, pues si hay dolor, pues espero que sí nos deje administrarle algo para el dolor, ¿verdad? Ahora si no quiere, pues no quiere, por lo menos manejarle el dolor, pero ya entre nosotros ya está claro, o sea, ya está así y no voy a venir yo porque no quiero, porque si obviamente yo quisiera que mi papá me dure 500 años, ¿verdad? Pero no va a ser así.
toca que aceptar esto y no arraigarme a esta situación de querer prolongarle la vida si él ya no la quiere. Pero aquí ya está establecido, ¿me entiende? Pero de forma interna. De forma interna y pues así se hará. Y me imagino que cuando el doctor llegue, pues va a tener que seguir las instrucciones de mi papá o hasta que encontremos el doctor que haga esas, porque no se le está pidiendo que le administre nada para acelerar su muerte, sino que simplemente lo deje. Solo que mi papá está un poquito más extremo porque no quiere ni siquiera un suero, pues. Con el dolor calcularía que sí cedería, pero no sé, porque lo he visto cuando pasó con el COVID y lo he visto en otras circunstancias y trato de llevarle asistencia médica y la rechaza, o sea, simplemente y se automedica. Entonces, pero de forma interna es como yo creo que se está manejando actualmente. Y bueno, hagan esto, no me resuciten, no me quiten esto, pónganme aquello. Y luego habrán otras familias que pasarán por esta dificultad de querer todavía retener a su familiar, ¿verdad? Que le cuesta mucho, que es otro tema, ¿verdad? Complejo y muy, muy doloroso. Sí, 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 sí. Maite. Sí, buenas noches. No, La no verdad te es que escuchamos. ¿ahorita sí me escucha? Sí, sí, mejor. La verdad es que es complicado. Como estamos en confianza, yo trabajo para el Seguro Social. Entonces, sí entiendo lo del número de afiliación. La verdad es que es así. El sistema así está hecho, lastimosamente. Son muy raras cuando uno llega a la cama del paciente y encuentra un nombre. Regularmente lo que los identifica es el número de afiliación. De todo lo que han hablado o comentado el día de hoy, yo creo que culturalmente, socialmente y educativamente, o sea, ni hay cultura de muerte, ni hay cultura ni educación para dar malas noticias. A nosotros de médicos nunca, en ninguna parte de la universidad, de la facultad, en las cátedras que uno recibe, le dan clases de cómo dar una mala noticia. Con cualquier fallecimiento, muchas veces ni siquiera es el médico residente que en ese momento tiene como que la mayor jerarquía, sino que mandan al médico externo. Es el que menos sabe, ese va a dar la información. Y lastimosamente eso también genera otra gran cantidad de problemas porque se vienen entonces un montón de demandas médico-legales, a veces por mala información. Hoy por hoy, o sea, en muchos lugares se hace consentimiento informado y uno puede brindar información, pero los consentimientos informados no son como se hacen en muchos lugares tal vez más evolucionados. O sea, creen que con una nota informativa que solo por título le ponen consentimiento informado, eso ya informa y justifica y realmente no es así, ¿verdad? O sea, no están bien hechos. Creo que realmente uno de médico le toca afrontar varias cosas complicadas. Como les digo, dar malas noticias es una situación complicada. En el caso del Seguro Social se hace trasplante cadavérico de órganos también. Yo tuve la oportunidad de, cuando era médico residente en anestesia, participar en 2. Me tocó del lado del donante cadavérico. El procurar un órgano, o sea, es complicado, todo el trámite que hay legal detrás de esa procuración del órgano con la familia. Regularmente son personas jóvenes que tenían un futuro por delante y que mueren a causa de la violencia muchas veces. Y para uno de médico estar de ese lado, tener la visión que le han inculcado siempre de que uno debe mantener la vida a toda costa, aún a sabiendas de que hay un electroencefalograma que está dictando que el paciente está fallecido, el hecho de desconectarlo después del clampeo de las arterias es complicado. Y es feo. Y me hizo mucho clic lo que mencionó alguien de que es mejor que el médico a veces tome la decisión. El médico también sufre, o sea, también es difícil estar de nuestro lado y decir, yo voy ahorita a quitarle todos los aparatos, voy a apagar todas las bombas. O sea, es complicado. No es fácil, o sea, uno siempre mira al paciente, pues yo lo miro siempre como un ser humano.
alguien que tiene a alguien más que lo espera afuera. O sea, creo que son varios puntos y varias fases por las que uno atraviesa. O sea, no solo mira la parte del familiar, sino la parte humana que uno también maneja dentro de estos procedimientos. La película, yo es segunda vez que la miro. Creo que es una película que, aparte de todo lo que hemos hablado, también da mucha esperanza. Una esperanza en un futuro, tal vez para ella, lejos de la crianza de su hijo, de su esposo. Pero es esperanzadora porque, a pesar de la enfermedad, ella pudo hacer muchas más cosas. Dejó un legado, un mensaje. Creo que dejó algo positivo atrás. Y ojalá todos pudiéramos dejar algo positivo, por pequeño que fuera, antes de que nos llegara ese momento, ¿verdad? Y no esperar a veces hasta el último instante. Únicamente. Sí. Dentro de la película o en este tema, que por cierto, y sí es anuncio pagado, tenemos el Diplomado de Cuidados Paliativos que inicia este lunes, una súper preciosidad de diplomado que se ha creado especialmente para que aprendamos más acerca de este tema, porque en algún momento, aunque no sea nuestra línea de abordaje, vamos a tener un paciente en final de vida o con un diagnóstico, con un padecimiento potencialmente mortal. Vemos voluntades anticipadas, consentimiento informado, sedación paliativa, conspiración del silencio, eutanasia, obstinación terapéutica, tratamientos experimentales. Todos esos son los temas que vamos a ver detrás de un paciente. Todos esos, el principal propósito es velar por la persona, menos la obstinación. La obstinación terapéutica, eso sí ya se lo dejamos al equipo que esté atendiendo, y al querer como alargar la vida de la persona, que vemos mucho a veces, pero les digo esto porque no son solo las historias, somos parte de esto que está detrás de un paciente, como les decía. Somos esta parte del equipo. No en todos lados hay acceso a salud mental. Yo recuerdo que sí había una trabajadora social con mi tío en el Seguro Social, sí había una psicóloga, pero mis muchachitas tenían 500 pacientes tal vez a cargo o algo así, o sea, son sistemas que la verdad es que sí funcionan, pero están sobrepoblados. Esa es la realidad. Un director de la unidad, excelente el director, la unidad preciosa, limpia, lo que usted quiera, pero humanización cero. Humanización cero. Eso es justo lo que vemos que lucha el esposo. Quiero que ella muera en sus condiciones, en sus términos, en su tiempo, como ella quiere, donde ella quiere. Quiero que sea feliz, o sea, no feliz, pues, pero que esté consciente de la decisión que tomó, que el sistema lo acepte, que no me la molesten, suficiente ha sufrido. O sea, ese es el mensaje de él. Y de las amigas, ¿verdad? De llegar y sí, bueno, que no sufra más. Es una película con grandes mensajes. Para quien la ve con ojos de película, tiene un gran mensaje. Para quien lo ve con ojos de servicio, tiene muchísimas lecciones. Muchísimas lecciones. Todos los sistemas tienen sus fallas, sus grandezas y sus fallas. Está en nosotros el poder apoyar a las personas de la mejor manera con lo que tenemos.
con lo que tenemos al alcance. Saben que yo recuerdo que cuando mi tío estaba en el hospital, yo no soy mucho de cremas, pero yo decía, hay frío, y lo embadurnaba de crema. Y él tenía cosido los dientes y él hacía, ay, me hacía. Entonces yo decía, ay, le encanta, decía yo, y lo embadurnaba de crema 2 veces al día. Cuando él salió al hospital y le quitaron como a los 15 días esta cosa que le hicieron, porque era para, se le quebró la quijada del pómulo, entonces para mantener esto en su lugar, luego de la cirugía le quitaron esto, y entonces le dije, te voy a echar tu crema, nunca más me vuelves a echar crema, me dijo. Yo quería hacer lo mejor por él, pero nunca le pregunté si lo que yo estaba haciendo por él era lo correcto. Y aunque él tal vez me lo dijo entre sus pocos sonidos, no lo quise escuchar. Entonces tenemos que saber escuchar a las personas. Y muchas veces escuchamos desde su silencio. ¿Sí? Apoyar a la familia. No vemos en la película que el esposo haya sido apoyado, pero sí buscó apoyo y sí lo tuvo. Pero no vemos que el sistema se lo brindó. Algo mencionan, pero no se ve ahí. Creo que con eso, por lo menos yo me quedo con eso de la película. Si lo miro como ojos de película, me encanta. No es el tipo de película que vería, pero si lo miro con ojos de servicio, tiene mucho y le falta mucho para garantizarnos la muerte digna. ¿Y por qué a mí personalmente me interesa mucho el tema? Porque quisiera que a mí se me brindara la oportunidad de tener una muerte digna. A mí. Personalmente a mí. Lucho porque a mí me toque lo bueno. De pasada se benefician muchas personas, pero me interesa a mí. ¿Comentarios? Me dejen sola. Gracias por lo que hemos aprendido hoy y por lo que nos han transmitido todos. Yo creo que este tema nos ayuda muchísimo también, nos podría ayudar personalmente también a empezar a tratar estos temas. Por ejemplo, yo lo pienso también con mis hijas. Mi mamá fue muy previsora toda la vida, mis abuelitos también, ellos ya tenían visto sus funerales, sus cementerios, su de todo desde antes. Este es un tema que como no sabemos qué nos va a tocar y cómo nos va a tocar, creo que es importante hablarlo en familia y que las personas que estén con nosotros sepan cuáles son nuestros deseos en algún momento y nosotros saberlos de nuestra familia. Que deje de ser un tema incómodo, digamos, porque pues todos vamos para allá, ¿verdad? Aunque no sea alegre, pero que no sea incómodo hablarlo. Y yo creo que a eso nos ayuda. Me encanta que los toquemos. Pues gracias. Mañana tenemos nuestra clase magistral con Lucía Lorenzana. Mañana se las presento oficialmente, pero para mí es la crème de la crème de cuidados paliativos. Esta semana, el próximo miércoles, vemos una película. La película se llama El Estornino. Se las voy a mandar. Es una película preciosa. Voy a intentar mandárselas mañana temprano para que puedan agarrar el fin de y verla.
Es muy bonita la película y les puedo asegurar que le vamos a sacar el jugo como cada miércoles. Y prepárense para mañana. Si desean información del Diplomado de Cuidados Paliativos, con mucho gusto puedo solicitar que se las envíen. Y el Diplomado de Cuidados Paliativos tiene el 75% de beca, así es que todavía hay espacios para ese 75% de beca. Gracias a Lucía, que ha donado sus conocimientos a la humanidad. Le agradezco mucho el estar aquí otra vez en viernes, perdón el miércoles, pero el tráfico en Guate no se sabe. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Gracias, Lucía. Gracias, feliz Wendy. noche. Gracias a todos. Feliz noche. Un abrazo. Buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche, gracias a todos. Gracias.